Buenos días, bienvenida. No la ¿Escucha? escuchamos, ahora sí. Buenos Ahora días, sí, perfecto. Ahora sí, la escuchamos. Bienvenida, profesora Maribel Gracias. Gordón. Profesora, en esta coyuntura que estamos viviendo los panameños, usted que se opuso a la reforma planteada por el Ejecutivo originalmente y se opuso a lo aprobado por la Asamblea, hoy los sectores que protestan dicen que quieren la derogatoria de la ley 462. Maribel Gordón, como especialista en la materia de economía que es, tiene un análisis de, bueno, supongamos que los manifestantes logran su objetivo, que es derogar la ley 462. ¿Cuáles serían las consecuencias, en opinión de Maribel Gordón, de esa derogatoria? Bueno, yo creo que los panameños y panameñas desde hace algunos años venimos viviendo un proceso tortuoso en cuanto a lo que se refiere a la seguridad social. Y lo digo porque desde los 90 hacia este periodo, cada vez que se reforma la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, ello ha significado pérdidas de beneficios adquiridos a través de muchas luchas. Ya hemos vivido este proceso donde efectivamente en el 2005 se impuso una ley, la ley 17, una ley que no gozó, no tuvo proceso de discusión profunda ni en el plano político ni en el plano técnico. El gobierno se vio obligado a suspenderla. Hay que recordar que en ese proceso 2005, uno de los participantes por el sector empresarial en su carácter de técnico fue el señor Dino Mon. En ese momento el señor Dino Mon que dijo, las cuentas mixtas son más beneficiosas que las cuentas solidarias. En este periodo, y lo pueden buscar en el periodismo investigativo, en las redes, en las declaraciones del señor Mon, dijo, las cuentas solidarias son más beneficiosas que el mixto. Es decir, desdice lo que dijo en el 2005. Hoy nos dice, las cuentas individuales van a dar mejores pensiones que las del sistema mixto y las del sistema solidario. Pero nunca ha demostrado ese proceso. Por el contrario, cada vez que se discute, y aquí tenemos que ser serios, las variables, los parámetros que utiliza el señor Dino Mon son parámetros subestimados en algunos casos o sobreestimados en otros para provocar resultados. Es decir, se manipula la data, se establece un modelo para obtener resultados que no son los que han ocurrido en ninguna parte del mundo. Entonces, yo creo que hay que ser serio frente a la población panameña que después de haber generado riqueza en su edad productiva, merece un retiro digno. Y yo creo que ese es uno de los problemas que estamos confrontando. Y no se le es clara a la población. Se miente. Mentir es corrupción. Y yo lo he dicho desde hace muchos años. Él dice que no hay una propuesta por el lado de los sectores que hoy se oponen. Yo quiero decir que eso es una falacia. Yo quiero plantear que nosotros presentamos este documento a la Asamblea. Tenemos acuso de recibo de la propuesta, una propuesta integral. Abarca todos los programas de la Caja del Seguro Social. Una propuesta con sustento social y sustento financiero. En el momento de lo que él dice hoy, que se sacrificó 8 meses, que no fueron 8 meses, el señor presidente llamó a algo que él denominó mesa de conversa y que el señor Dino Mon lo estableció como mesa de escucha. Te escucho al profesor Cabrera y luego no te permito refutar ninguna actuación de otros sectores, pero tampoco te permito
tener un proceso de cotejo, un proceso de confrontación de propuestas. La Universidad de Panamá presentó propuestas. La Alianza Pueblo Unido por la Vida presentó esta propuesta. Otros sectores del movimiento social y gremial presentaron propuestas, pero aquí sale la propuesta de un sector de los que acudieron a la mesa de invalidez, vejez y muerte, donde no hubo diálogo, donde no hubo proceso de discusión y de debate, y te lo puedo decir con la autoridad que me caracteriza, porque estuve sentado allí. Cada vez que increpábamos al señor Dino Mon, dice, se acabó porque teníamos 2 horas programadas, se acabó porque solo se trata de presentarlos y nosotros tomamos nota. Ese fue el proceso, eso no es diálogo, eso no es discusión. Ah, que otros gobiernos se tiraron la pelota. En otros gobiernos hoy hay funcionarios que vienen de esos otros gobiernos. Nunca tiramos la pelota. Doctora Siempre Maribel, hemos tenido propuestas y propuestas actualizadas con utilización de bases de datos y parámetros que estableció la Organización Internacional del Trabajo, parámetros que incluso y variables que ellos utilizaron y que demostramos por qué eran incorrectas y que hicimos corridas. Nosotros no le tememos a una discusión seria desde el punto de vista técnico, pero que me vengan con un mamotreto que incluso cuando se aprobó tuvieron que echarlo para atrás en el tercer debate porque los articulados no se correspondían. Y el último decía que se entraba en vigencia antes de que fuera aprobada la ley. ¿Qué clase de seriedad es esa? pero ahí, doctora Maribel, varias cosas. Primero, es válido que en una democracia representativa los ciudadanos en grupos organizados tengan diferentes posiciones. Y la posición que tienen ustedes es una posición ideológica respetada y que se necesita en toda democracia. Eso es así y así tiene que ser. Pero hay una realidad, profesora, y es, yo no termino de entender, más allá de la suspicacia que usted pueda tener, más allá del conocimiento que pueda saber de cómo se maneja la política, es que esta ley la aprobaron los diputados, profesor. Esta ley sale del Ejecutivo de una forma y se regresa al Ejecutivo para ser sancionada de otra forma. Fueron 300 modificaciones que se le hicieron al proyecto de ley. 300. Y yo no termino de entender, profesora, por qué se insiste en que Dino Mon y el presidente deroguen la ley cuando es facultad de la Asamblea. ¿Por qué no se le exige a los diputados que hagan el trabajo que tienen que hacer? Es mi pregunta. Bueno, lo primero, posición ideológica la tengo y la tienen. Perfecto. Y eso es La válido. posición del gobierno es ideológica y la posición de los empresarios es ideológica. Y está perfecto. Y eso debe quedar claro. Perfecto. No fue un proceso democrático representativo, Sí, porque señora. si hubiera democracia en este país, a la mesa de invalidez, vejez y muerte acudieron 11 organizaciones. 10 plantearon sistema solidario y demostraron la validez financiera y social de ese sistema. ¿Por qué sale la de uno si hay un proceso democrático? Sobre la actuación del Ejecutivo. Hasta la última hora, el Ejecutivo estuvo enviando procesos a la Asamblea Legislativa. Recuerdo, y hago mención de ello, que, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con quienes van a realizar los estudios actuariales para ver si se aumenta o no la edad, lo puso Dino Mon, lo llevó el Ejecutivo y en eso le da una prerrogativa al director de la Caja del Seguro Social, donde señala que 3 de las organizaciones externas van a ser nombradas al 6º año y 2 de ellas van a ser decididas por el director de la Caja del Seguro Social. Hasta la última fecha, eso no entró siquiera en el segundo debate.
perdón, en el primer debate. Eso lo introducen en los últimos días en el segundo debate. Entonces, no me vengan a decir que 365 cambios cosméticos le dan lo que en política económica, que es mi especialidad, llamamos los objetivos ocultos de un proyecto. El presidente fue claro. Reveló el objetivo del proyecto y yo no sé por qué los sectores no tienen la gallardía, la honestidad de decir ese es. El presidente lo dijo y lo insto Pero, a antes ver, que me digan, pero, no dijo eso. profesora, Que dice pero, en la conferencia de los jueves donde dijo, esto es urgente porque tenemos que salvar la columna vertebral de la economía, el sector financiero. perfecto. ¿No se trataba de seguridad social? Pero, Ese es el objetivo, pero, profesora, no la seguridad social. profesora, a ver, Dígame. usted y yo podemos estar en desacuerdo con la ley. Usted está en desacuerdo con la ley por unos motivos. Yo estoy en desacuerdo con la ley porque yo soy creyente de que hay que aumentar la edad de jubilación. Yo, y espero que respete mi posición como yo respeto la suya. Ahora bien, es una realidad también, por constitución y como estamos en un Estado democrático, la Asamblea Nacional era la encargada de debatir ese proyecto de ley. Y no he escuchado en su respuesta un ápice de responsabilidad sobre los diputados que aprobaron ese proyecto de ley. Además, tomando en cuenta, profesora, que la mayor demostración de democracia está representada en la Asamblea Nacional porque quienes escogieron a esos ciudadanos y ciudadanas fueron los ciudadanos de este país. O sea, la representación de los ciudadanos está en la Asamblea, que fue la que aprobó esta ley. Le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la responsabilidad? Olvídese de Dino Mon y del presidente. Ellos presentaron una propuesta y la Asamblea podía tumbarla completa si quería. ¿Pero lo hizo o no lo hizo? ¿Cuál es la responsabilidad de la Asamblea en este punto? La Asamblea debió de tener una posición de defensa de los intereses nacionales y sociales. 48 diputados, la mayoría de ellos de bancadas vinculadas a lo que se denomina los partidos tradicionales y algunos diputados independientes que denominan, la aprobaron. Un proyecto que vino de la mano del Ejecutivo, pasó a la Asamblea Nacional y fue impuesta. Tienen responsabilidad. Nosotros aquí no excluimos ni al Ejecutivo ni a la Asamblea. No excluimos la responsabilidad que le compete a esos 48 diputados que nunca, y es más, yo hasta los reto a cada uno de ellos a que hagamos un debate de artículo por artículo porque no se conoce en la ley. La 462. Entonces, nosotros no los estamos excluyendo. Hemos pedido que se suspenda, que se derogue, perdón, la ley, que empecemos un proceso serio de discusión. Ellos dicen, el problema es técnico, nunca le hemos rehuido. Pero no me vengas a decir que el proyecto que salió no es el proyecto que vino de la mano del Ejecutivo y del hoy director de la Caja del Seguro Social. Advertimos que había intereses, conflicto de intereses. La ley dice que no puede haber conflicto de intereses. Caramba, el primer conflicto de interés lo aprobó, fue cómo se aprueba esta ley y a favor de quiénes se aprueba esta ley. Entonces, eso es lo que tiene a un pueblo, porque aquí dicen sectores que no. Aquí hay un pueblo que está manifestando su rechazo, no solo a la 462, sino a un conjunto de política económica que no los beneficia. Porque en este país, y es uno de los errores que los economistas cuestionamos, la base de la política económica no puede ser el crecimiento económico, tiene que ser el desarrollo. Pero eso es una posición ideológica y se tiene que respetar. O no sea, es una posición sí, ideológica. pero a ver, doctora Maribel, o sea, usted no me va a decir que dentro de la economía no hay corrientes ideológicas. O sea, no es lo mismo hablar de Krugman y hablar de Piketty. O sea, son dos posiciones completamente respetadas y las dos tienen ponderancia, importancia, pero uno piensa A y otro piensa B. Entonces, no me diga que la única forma
es la posición que tiene la doctora Maribel, que es respetada, por supuesto, que es válida, por supuesto, pero no es la única. Es una de las tantas que se tiene que traer sobre la mesa para la Yo no he discusión. dicho que es mi posición, pero te digo, para que se informen, el debate actual, que no empieza hoy, no es solo de Panamá, que se está dando en la economía mundial, es una crítica a cómo se mide el crecimiento económico. Y en eso hay incluso estos economistas que ustedes pudieran decir economistas de derecha, que están cuestionando por los resultados que eso tiene y por los conflictos sociales que eso genera, no solo en Panamá, sino en otras partes del mundo, porque la economía puede crecer a 2 dígitos. ¿De qué vale un crecimiento de 2 dígitos si su población no logra satisfacer necesidades básicas y Pero, fundamentales? doctora Maribel, ¿Eso es progreso? No. no, pero, Es mi posición ideológica, le dice. pero no está mal. O sea, es que yo no veo, primero, Está mal no que estoy, la economía crezca y la población no pueda satisfacer necesidades. profesora Maribel, yo le puedo traer un ejemplo entonces, y reciente. Francia no tiene un centavo. Y Francia, basado en el estado de bienestar, que usted debe conocer muy bien, con el tema de las pensiones, no tiene plata. Lo dijeron hace 2 semanas. No hay dinero. Entonces, también hay que entender que ese llamado estado de bienestar basado en un modelo económico no es sostenible por la carga que representa para el Estado. Lo que yo quiero decir aquí es que, uno, no hay que satanizar posiciones ideológicas porque eso es rico para el debate, eso nutre el debate. La pregunta es, ¿tenemos que llegar al punto de que si no es lo que yo propongo, yo tranco el juego? Fíjate, 2 cosas te voy a decir. Lo primero, no es que no hay dinero, ni en Francia ni en Panamá. El problema, ¿cuál es la prioridad que le damos al uso del recurso? Y eso en economía se tiene que ver con una política fiscal que debe disponer recursos a favor del desarrollo nacional y social. En Francia, en Panamá. ¿Cómo hay dinero para otras cosas? Dejo allí el primer planteo porque la política económica tiene que ser integral. No puede ser fragmentada. No es posible que solo 30 familias en este país vivan en esplendor. Las capas medias, los profesionales deteriorando su capacidad de poder adquisitivo. La clase obrera, los campesinos, los indígenas, las amas de casa, en estado de pauperización de sus condiciones de vida. Hasta el Papa, que ahora está en Papa Francisco, llamó a hacer bulla. Dice, las necesidades sociales no pueden esperar. Hay que atenderlas. Entonces, sí, frente a una ideología que llama al hambre, a la destrucción de la naturaleza, a la negación de derechos, sí, yo tengo mi posición ideológica. Una economía para la vida, que respeta derechos, que genera democracia participativa. Eso no lo niego y nunca lo he negado. Esa ha sido mi posición, defender el derecho que tenemos a vivir dignamente. Ahí tenemos un problema, yo creo que tenemos que atender con seriedad. Esta economía, porque se le atañe resultados que no son responsabilidad de los sectores sociales organizados en la calle, y lo decían los propios técnicos del sector empresarial. Desde el 2012, el sector empresarial no está generando empleo. ¿Cuántas huelgas han existido del 2012 a esta fecha? ¿Es responsabilidad de quienes están defendiendo sus derechos? Esta economía creció a 2 dígitos, pero el desempleo, la informalidad laboral fue la que creció. Esta economía ha crecido, pero la proporción que va del crecimiento económico, de la riqueza a salario, viene disminuyendo, cayendo drásticamente. Aquí han llamado a la población a generar emprendimiento y son a los emprendedores los que andan persiguiendo para que se salgan de esos puestos. ¿Cuál es la política más allá de un discurso? Aquí un país no puede mantener su capacidad de vida futura si destruye naturaleza. Aquí se beneficia a un sector reducido de la población. Usted que dice que cree en la democracia,
que abogar por la democracia. Imponer nunca puede ser democracia. La gente no va a las calles porque le gusta ir a las calles. Nos sentamos cuando el presidente llamó y el presidente dice: queremos solo abordar seguro social. Ni el tema del empleo, ni el tema de los salarios. Caramba, qué visión más de desconocimiento. La seguridad social tiene que ver con empleo y salario. Pero además el señor Dinomón, y lo insto también al periodismo investigativo a que busque las declaraciones, decía: sí es cierto, pero no es mi responsabilidad como Caja del Seguro Social, eso es responsabilidad del ministro de Economía y Finanzas, Chapman. Y volvemos al mismo tema. ¿Cuál es la visión que tienen de política pública? Aquí se elaboró un presupuesto desconociendo las normativas del presupuesto y no dando prioridad a los problemas sociales, al problema del acceso al agua. ¿Eso lo crea el movimiento social o lo padece el movimiento social en sus comunidades? Le hago una consulta, profesora Maribel, con respecto a la ley que ya fue aprobada. ¿Usted está en desacuerdo en el aporte anual que tiene que hacer el Estado? Fíjate, unas cifras que no, empezando técnicamente, cuando damos aporte hablamos de términos relativos y no absolutos. Aquí se impuso un absoluto. Uy, la estamos perdiendo. Sí, sí. 966. Este año no sabemos de dónde porque en el presupuesto no está. Y nunca contestaron de dónde va a venir el recurso. Pero lo segundo es que no es un aporte en crecimiento, porque dice hay que analizarlo con respecto al año anterior, pero nunca va a ser mayor del 4%. No sé. Pero sí podemos invertir más recursos a la seguridad social. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Ok, Pero, perfecto. a ver, Los miopes, los mal estructurados. ¿Tú sabes cuál es el único punto estructurado en esta ley 462? Lo que tiene que ver con la disposición del uso de las reservas de la caja del Seguro Social en el programa de invalidez, vejez y muerte. ¿No te llama eso la atención? A mí me lo llama. A mí me llama la atención. Es el único punto ordenado, coherente, a dónde va cada cosa, quién se beneficia de cuál, y se fue al mundo especulativo que no genera empleo. profesora, Que coloca la deuda pública de Panamá igual que la deuda pública de los Estados Unidos, como orden de prioridad. Y profesora, fíjate que hay países a nivel internacional que en este momento dicen: nos vamos a deshacer de la deuda pública de los Estados Unidos. le quiero volver a hacer la pregunta y me gustaría escuchar la respuesta, porque la verdad que no la he escuchado. En Dígame. opinión de Maribel Gordón, si los grupos manifestantes que en estos días dentro de la agenda reclaman como uno de los varios puntos la derogatoria de la ley 462, que el único que la puede derogar es el órgano legislativo, le vuelvo a preguntar, si ese objetivo se logra, Maribel Gordón nos puede proyectar desde su visión cuáles son las consecuencias, de qué pasaría. La llegamos a derogar, iniciamos un proceso serio que le podemos poner calendario. Nosotros tenemos propuestas. Sí. No vamos a improvisar. Técnicamente su viabilidad. Lo que yo no puedo decir es: lo tuyo no es viable porque yo quiero cuentas individuales. Profesora, Caramba, señalamos, y no nosotros, la OIT, la Junta Técnica Actuarial, vamos a hablar técnico, fusionemos los recursos de IBM y profesora, eso da extensión a más allá del 40. ¿Por qué no se hizo? ¿qué pasa si la ley es Propuesta derogada? tenemos. Profesora, no, es que no me hable de la mecánica. Espérese. Pero espérese, nada más déjeme hacer mi punto para. Es que a mí me gustaría escuchar su lectura, su versión y su visión de si el objetivo se logra. No me hable de que vamos a iniciar un proceso, porque el proceso usted sabe dónde va a terminar, ¿no? En la asamblea.
en la misma asamblea que fue elegida hace un año por los electores, en la misma asamblea que no necesariamente va a aprobar lo que ustedes quieren, sino lo que ellos decidan. Pero yo estoy tratando de entender si el objetivo de los manifestantes se logra, que están los manifestantes en la calle diciendo queremos que se derogue la ley 462, y me gustaría escuchar la explicación de Maribel Gordón por su especialidad. No, del debate, ok, se va a dar y va a empezar y vamos a ver cuánto tiempo dura, pero ¿qué pasa? O sea, derogaste la ley 462, listo, lograste el objetivo. Consecuencias para el seguro social, consecuencias para el asegurado, consecuencias para el jubilado. O sea, es lo que estoy tratando de descifrar y a ver si usted nos puede ayudar. O sea, si el objetivo se logra y la crisis incrementa y la agenda se ejecuta cabalmente, logran la derogatoria. Bueno, mientras se ponen de acuerdo, que como ustedes dicen, ustedes llevan propuestas, listo, eso va a tardar quién sabe cuánto tiempo, ¿qué es lo que pasaría? Fíjate, ese es el punto. Parten invalidando un proceso que debió darse cuando se supone Mulino llamó al diálogo. Una discusión que permitiera un proceso de consensos, un compromiso político en donde los diputados hay que generar también este compromiso. Se trata de la seguridad social de la población panameña. Dice, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? Yo no sé si ya le dieron los 966 millones al señor Bon. Si se los dieron es porque hay. Además existen los recursos que tiene la Caja del Seguro Social con los cuales se puede financiar las pensiones, fusionando los recursos de los programas hasta que se logre esta discusión que estoy planteando. Hay que hacer una hoja de ruta con fechas, con determinación y con compromiso político. El compromiso político significa toma de decisiones, implica participación, no autoritarismo, no imposición. Tenemos los recursos, dice, pudieron dar 966 millones. Que lo den ahora también. Ahora, aquí le mando una pregunta. Eso es una prioridad Claro. nacional. Fíjese, profesora, aquí un oyente le pregunta lo siguiente. Tomando en cuenta la premisa que da el profesor, ¿qué pasa si se deroga? Muy bien. Usted dice, planteamos toda una estructura para que se debata nuestro proyecto. Y le dice el oyente, ¿y qué pasaría entonces si sus propuestas no son aceptadas tal y como usted la plantea en la Asamblea Nacional, que son, repito, los que van a firmar, o más que firmar, aprobar el proyecto? ¿También saldrían a las calles a protestar porque su proyecto no fue acatado tal cual al pie y letra? Fíjate, el pueblo no estaba protestando porque su proyecto no fue acatado a pie y letra. Está protestando porque no se consideró el proyecto de los diversos sectores sociales. Y estoy diciendo, no hubo una propuesta. Te he mencionado por lo menos 3 propuestas que fueron presentadas y se tomó la de un solo sector de 11 organizaciones. Eso es lo que debe quedar claro. No está protestando porque no se le permitió, no se impuso la propuesta de un solo sector. Del resto de los sectores. Está protestando porque se impuso la propuesta de un sector. La CONEP, seamos claros. Estoy señalando que debe haber un compromiso político por el bienestar nacional, por el bienestar social, por el derecho a la vida digna que tienen los panameños y las panameñas. Eso es lo que estamos planteando. Si los diputados no comprenden ese proceso, hay que recordarle a los diputados que fueron electos por el pueblo. Los votos los obtuvieron de allí, se deben a ellos. Yo no puedo colocar a la edad adulta mayor en precariedad, en pobreza, en pensiones de miseria, que es lo que ha sucedido en otros lares. Pero es que... Ayer en uno de los noticieros salía el costo de la vida, de la canasta de alimentos solamente, $347. ¿Y de cuánto son las pensiones? ¿Qué es lo que se merece un adulto mayor?
Y que no me vengan con el problema es que no hay recursos. La Caja tiene recursos, es la empresa más grande de este país, una empresa pública de seguridad social, pero ha sido asaltada. Mire, profesora, yo quiero... Los empresarios reconocieron que de los 300 millones que se le ha descontado a los trabajadores y que no se ha trasladado a la Caja de Seguro Social, decían ellos, nuestros solo son 100 millones que te robaron a ti, porque yo los pagué y no se los trasladan a la Caja. ¿Cómo se llama eso? Cada vez que la Caja de Seguro Social es la caja menuda del gobierno, aval de la deuda. ¿Cómo llamas eso? Quebraron a la Caja para las prestaciones, pero no para el negocio. Y eso es una realidad. Profesora, fíjese que hay un artículo de la ley que habla sobre el aumento de la cuota patronal en medio del proyecto, más que proyecto, en medio de la ley. Va a ser escalonado hasta llegar a 3%. ¿Qué le dice la profesora Maribel a las pymes? Porque el 82% de este país está constituido por pymes y no por grandes empresarios, ni por grandes empresas, que saben que ese 3% les va a golpear al bolsillo, y usted también lo sabe, profesora. Sí, yo sé que a las pymes las utilizan, pero son a las que persiguen. La ley de política económica no está dirigida a favorecerla, porque le crea una condición similar a una pyme que a la gran empresa, al gran capital. El proyecto no está dirigido a beneficiarlos a ellos. El proyecto está dirigido a beneficiar, y lo reitero, léase la ley 462, al sector financiero. Aquí tiene que haber una política que garantice derechos del micro y pequeño empresario, pero no existe. Es al que utilizan la gran empresa para cuando van a aumentar salario mínimo, afectamos a la pyme. Si van a aumentar la seguridad social, vamos a afectar a las pymes. ¿Y por qué no hablan de la carga impositiva que afecta a las pymes? ¿Por qué no habla que la transferencia al sector empresarial se le da a la gran empresa y no a las pymes? Y busquemos los datos, insto a que se investigue. Allí la pyme desaparece. Y la pyme tiene interés de que la gente tenga capacidad de compra. Porque lo que va a hacer las personas que tienen un déficit en su capacidad de compra es adquirir en el mercado doméstico. ¿Y quién atiende al mercado doméstico? Fundamentalmente el microempresario o la microempresa, como le denominan. Hablemos de política económica. Lo que pasa es que aquí se quiere seguir fragmentando y engañando. Utilizamos a las pymes cuando les conviene. ¿Por qué no dicen que el excedente ganadero que se ha constituido en renta sustituta de la evasión de impuestos no favorece a las pymes? Profesora, Hablemos consulta. hablemos alto. Profesora, Vayámonos a los números. consulta, porque no sé por qué intuyo que esta sí me la va a poder responder, en términos de lo que veo aquí que los oyentes están reclamando. Para Maribel Gordón y todos los estudios que ha hecho y de los cuales ha participado, ¿cuánto, y en la visión que tienen de lo que usted ha planteado, incluso de hace un año en la campaña que pasó de la vida digna, cuánto debiera ser el monto en dólares y centavos de una jubilación digna para el trabajador, hombre o mujer? Ustedes tienen una cifra, ustedes tienen una cifra y dicen, mira, así como yo he escuchado cuando revisan el salario mínimo, que debe ser de 1.200, que debe ser de 1.000, que debe ser... En el caso de las pensiones, si Maribel Gordón conoce o ha hecho un estudio o el equipo que le acompaña, ¿cuánto debiera ser, según ustedes, esa pensión para tener esa vida digna?
Que yo sé que la vida digna no se resume en cuánta plata recibe un pensionado. Es más que, vida digna es mucho más que la plata. Pero ¿en cuánto debiera ser una pensión? Te digo, en términos muy llanos, dicen los economistas que una vida digna debe ser garantizada por un primer criterio. Y ese primer criterio es garantizar el suficiente ingreso que le permita adquirir la canasta básica de alimentos y los otros gastos necesarios. Eso es válido para los trabajadores y los pensionados y los jubilados. ¿En cuánto está eso? El año pasado que lo dejamos, fue la última medición que hicimos, ronda los 1.468 balboas en este país. ¿Qué propusimos nosotros para que se conociera? Un segundito. Un segundito, espérese. De los salarios. Antes de que elabore, o sea, a ver si antes de que elabore. Dígame. 1.400 balboas o dólares es lo que, en opinión de algún estudio que ustedes han hecho, de lo que usted ha visto, debiera ser la pensión de una persona en Panamá. Eso es. Ok. Continúe en lo que está diciendo. Bueno, vamos a asumir que en efecto así es. Oye, vamos a asumir. En efecto, yo sé que usted dice, no me ha contestado. No. Esta sí me la contestó. No, esta sí me la. Ustedes quieren que yo conteste. No. Mi criterio es otro. Profesora, Pero te digo una cosa, consciente de que hoy, con el sistema solidario, se obtenía 60% más 1.25 por cada 12 cuotas adicionales, que más o menos dejaba en un 78-80%. Nosotros hemos señalado que la pensión tiene que ser aumentada paulatinamente hasta alcanzar un máximo del 100%. Ahí quería llegar. Y lo hemos hecho con correcta. Se lo presentamos a la Asamblea Nacional de Diputados. Otros países están planteando esa necesidad. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, vida digna en la edad adulta mayor, aquí se quiere circunscribir a que coma y mal compre medicamentos. ¿Cómo sería, profesor Gordon, ya los minutos finales, cómo sería? Y ahí quería llegar, fíjese que para mi gusto esta parte sí me la ha respondido de manera mucho más práctica y directa. Estudios, $1.400. 1. 2, me ha dicho, las pensiones deben ser revisadas anualmente para que hasta que llegue un punto que la persona recoge el 100%. Bien. Ahora la pregunta de rigor luego de esa, ¿cómo sería la arquitectura? O sea, ¿de dónde saldría la plata para llegar a esa cifra? O sea, o los 1.400 o el aumento escalonado anualmente o bianual, como fuere, para poder llegar al punto de equilibrio, si lo queremos llamar así, de esos cálculos. ¿De dónde saldría la plata? Lo primero, de lo que es la base natural de cualquier sistema de seguridad social: trabajo y salario digno. Eso permite cotizar. Eso permite una cotización importante. Eso es uno de los mecanismos. 2, el Estado tiene una responsabilidad. Esa no es una población que no ha aportado a este país. El Estado debe contribuir. Lo hacen otras cosas. Aquí hay corrupción que se lleva el 6% del Producto Interno Bruto y en crecimiento. Aquí hay un excedente canalero que debe ser a disposición del desarrollo nacional y social. Tiene que ver con el incentivo que podamos hacer a una política de desarrollo económico, cuya base fundamental sea el crecimiento de los sectores productivos. Con eso se puede financiar, ordenando el presupuesto de la nación. Este país se gasta dinero y no sé cómo le va a sonar, pero veo en las calles pertrechos de la policía nuevos. Es una prioridad para reprimir. Aquí, cuando el Suntra anunció que la huelga empezaba y otros sectores, en la noche anterior este país amaneció que cualquier
realizador de películas diría, caramba, es un estado de guerra. Caramba, esas son las prioridades, atendamos los problemas. Es lo que no se quiere hacer. Pero aquí se le aumentó presupuesto a algunas embajadas. También investigué a cuáles precisamente. Eso es prioridad. Aquí hay un pueblo hastiado de esas cosas. Y la respuesta del señor presidente ha sido insultarnos. La respuesta de la universidad ayer fue contundente. No sabe ni siquiera qué es la Universidad de Panamá, pero lo llama guarida. Y el señor Mon, que no es su competencia, ayer en uno de los podcasts que tiene en las redes, tenía un lenguaje similar. Aquí se quiere adesentamiento de la política pública, Pero es que eso, democracia real, atención de los problemas y sí, ahora hay un planteamiento de algunos temas generales concretos, que se derogue la 462. El tema minero ya fue un tema que la población en las calles ganó una respuesta y que sé que a muchos no les gusta, pero a quienes ponen en los ministerios de comercio exterior, de industria, perdón, personas vinculadas a la minería. Aquí se ha planteado el tema de Río Indio, el desplazamiento de las comunidades, qué vamos a hacer con la contaminación ambiental. Está el tema que aquí se está satanizando cualquier movimiento social de la índole que sea. Y eso no puede permitirse, porque hoy nos los hacen a nosotros. Esta parte, somos responsables de la crisis económica que hay en profesora, este país. esta parte que está desarrollando ya al final de este tiempo que nos ha regalado usted, solamente podría cambiarse cambiando el sistema. El sistema funciona y no ha sido cambiado. A mí me gustaría cambiarlo. Pero no ha sido cambiado. Cada 5 años los electores van, eligen un presidente, eligen unos diputados, eligen unos alcaldes, eligen unos representantes. Cuando eliges al diputado, tú sabes lo que viene. Le estás trasladando a esos diputados la capacidad de legislar. Pero bueno, si lo que queremos es anarquizar el país y decir cada vez que la Asamblea aprueba algo que a mí no me guste, voy a poner el país al revés, bueno, eso también está para el debate público. Lo cierto es que aquí fuimos una elección. El planteamiento de ustedes fue repudiado en las urnas, menos del 2% de la votación. No sacaron un solo diputado. Entonces, no están en el debate de la mecánica político-electoral. No significa que como panameños no tengan todo el derecho, como en efecto lo hacen, de manifestar sus opiniones, sus planteamientos. Pero el sistema no ha sido modificado, profesora. Y mientras el sistema no se ha modificado... Solo un comentario. ¿Quién anarquista? ¿El que va a protestar porque le impusieron o el que impuso? Yo creo que hay que poner los dos. ¿Quién anarquiza? La causa, no el efecto, la causa. ¿Quién es el causante? La legitimidad no solo es de las urnas. Y si voy a legitimidad, alguien puede ganar 100% de los votos. Eso no le da un cheque en blanco. Eso no le da pie para decir, soy yo y impongo. Pero y fíjese, no manda, se equivoca y vuelve y manda. La dinámica democrática del Estado panameño, fíjese, la dinámica democrática del Estado panameño produjo legítimamente el rechazo por parte de la Corte del contrato de la mina. Hoy hay miles de panameños sin empleo, y por eso yo digo que Suntrax es el único sindicato del mundo que promueve el desempleo, el único que promueve el desempleo en el mundo, en Suntrax. Y cuando ustedes hablan de vida digna, no hablan de toda esa cantidad de panameños que han quedado sin empleo. ¿Usted sabe cuántos de esos empleos que dice que generó la mina cotizaban a la Caja del Seguro Social? Sí, todos. No es cierto. Ay, por amor a Dios. Por amor a Dios, profesora, ¿qué pasa? Eso, vaya, y no todos cotizaban. Por amor a Dios. No todos estaban en trabajo permanente. No todos eran panameños. Pero además, así fuera el 100%.
en todas partes del mundo. La minería ha implicado daños a la salud de las personas, al ambiente, y en ninguna parte del Sí. mundo ha resuelto el problema ni del Fumar desempleo también y ni de tomar la droga pobreza. también. O sea, no, así Y no vamos a entonces decir. avalamos que todo el mundo fume en Por todas partes. supuesto que no, pero usted me está poniendo eso como que la minería es la que mata. Yo le estoy poniendo otro ejemplo de cosas que también matan y con eso, y de También eso no hay que hacemos convivir. bandera. Así es, Mi así es. punto aquí nada más es, y con esto ya Se concluyo. favorece intereses, me disculpa, se favorece vinculación Pero- en la minería. Hay una familia históricamente vinculada y es la que se favorece, Una es la que está familia, en no sé. todos los gobiernos. Eso, Esa es ahí una no sé. realidad. Lo que sí sé es que hay miles de panameños desempleados. Eso sí lo sé. Exacto, dicen desde el 12, Eso desde sí lo el sé. 2012 viene crecimiento porque los empresarios no están generando empleo, no les interesa, siguen en el mundo especulativo, no en el productivo. Claro, pero decía Es la realidad. el señor Fíjate lo que Champagne, está pasando en Estados Unidos, los 3 principales bancos cerraron más del 50% de sus sucursales. decía Para Jean, ellos la ganancia es lo importante. pero profesora, decía Deng Xiaoping en su momento que fue el gran articulador de la política monetaria en la actualidad de China, que en su momento Occidente tenía petróleo y ellos tenían tierras raras que se explotan sin ningún tipo de fiscalización para que usted y yo en este momento podamos tener una conversación a distancia, porque la minería surge en los teléfonos celulares, surge en las computadoras y surge el desarrollo también. Entonces, si bien es cierto la ¿El minería, desarrollo o el crecimiento y ganancia para unos pocos? Esa es la la realidad. consulta, Puede estar en China, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Panamá. Las condiciones no son las mismas, pero afecta. Entonces, tiene que haber un ordenamiento social, ambiental, que permita desarrollo, no solo crecimiento. El Papa lo Bueno, dijo, Francisco, en su encíclica ecológica. Y dice, fue muy claro, fíjate, nadie se está oponiendo a que no haya progreso, pero ¿qué es el progreso y para quién es? Aquí bueno, se quiere hacer a costa de la población, de las mayorías. Y eso es lo que bueno. tenemos que tener claro. Profesora Maribel Gordón, gracias como siempre por darnos este tiempo y como siempre, bienvenida. Muy amable. Gracias. Que esté bien. Bueno.